¿Cómo se demuestra que dos líneas son paralelas? Parece una pregunta sencilla, pero a veces no se encuentra la lógica. Realmente la demostración también es sencilla. ¿Cómo se hace la demostración? Gracias a lo que vimos en los videos 6. En el video 6 hablaba de dos líneas que se unen, que habla de la proposición número 15, que es cuando dos líneas se cruzan, los ángulos opuestos son iguales. Y en la proposición 16, que hablo que el ángulo externo, cuando se toma un lado de un triángulo y se proyecta, el ángulo externo tiene que ser mayor a los ángulos internos. Con esos dos videos o dos proposiciones se puede mostrar de forma sencilla que dos líneas son paralelas debido a que sus ángulos alternos son iguales. Ahora, ¿qué es un ángulo alterno? Pues si tenemos dos líneas, en este caso la línea AB y la línea CD en verde, la línea AB en negro, esas dos líneas, al suponerse que son paralelas, ellas se cruzan con una línea que generalmente se llama secante. Esa línea las corta las dos entre el punto E y F. Cuando esa línea es cortada se llaman ángulos alternos. Son aquellos que están cada uno a un lado de la línea que corta, o sea, la línea EF. Entonces, ángulos alternos hay internos y externos. Los internos son los que están entre las dos líneas, como el ángulo AEF y el ángulo EFD. Entonces, lo que plantean es que si los ángulos alternos son iguales, las dos líneas son paralelas. ¿Qué sucede? El análisis se hace de la siguiente manera. Como se dice que los ángulos alternos son iguales, los ángulos de estudio serán el ángulo AEF, y voy a anotarlo aquí. El ángulo AEF va a ser igual al ángulo EFD. Y para mayor claridad los voy a marcar aquí con azul. Esos dos ángulos son iguales. La idea es que se hace una reducción, digamos, al absurdo. ¿Por qué? Si esos ángulos, si estas líneas paralelas no fueran iguales, vamos a suponer ahora de que estas dos líneas no son paralelas. Como no son paralelas, las líneas paralelas nunca se van a encontrar. Y si no fueran paralelas, pues se van a encontrar en un punto. Suponemos que estas dos líneas, en sus extremos, este es el extremo BD, y vamos a suponer que esas líneas se siguen proyectando, pues va a llegar un punto donde se van a encontrar. Entonces voy a hacerlo imaginariamente como de forma curva. El punto B va a llegar un momento que llegará a un sitio imaginario D, puede ser muy lejos, donde las dos se encuentran. Si eso ocurre, lo estoy haciendo como de forma curva para que hagamos la proyección mental. Si eso ocurre, pues nos van a formar un triángulo, el cual he dibujado acá. ¿Qué hemos hecho? Pues vamos al supuesto de que estas líneas no son paralelas, pues como muestro acá, en algún punto se van a encontrar. Por lo tanto, proyectadas desde B hasta D, se van a encontrar en el punto G. ¿Y eso qué me genera? Pues me va a generar un triángulo. El triángulo que tiene un punto en G, otro en E y otro en F. Eso formarían si no fueran paralelas. Así el triángulo sea muy largo, pues se van a encontrar en un punto G y van a formar este triángulo. Repito, el triángulo GEF. Ahora, ¿cuál es el análisis? Pues el análisis es el siguiente. Si nosotros proyectamos el lado eje de ese triángulo, proyectamos ese lado, vamos a entrar en la proposición 16, que los invito a que vean el video 7. Entonces, la idea es esta. Cuando yo tomo un lado, como el lado eje de un triángulo, y lo proyecto afuera, hasta el segmento A, pues sucede que el ángulo externo va a ser mayor a los internos. ¿Y cuál es ese ángulo externo? Ese ángulo externo del que voy a estarles hablando es este. Ojo, alguien me va a decir, pero es que hay dos ángulos. Sí, pero uno de los ángulos externos siempre va a valer 180. Este que está aquí va a valer 180 o es plano, ese no se tiene en cuenta, se tiene en cuenta el otro ángulo. Entonces el ángulo externo, al proyectar la línea EG, al proyectar esa línea, su ángulo externo va a ser el ángulo AEF. Entonces, voy a anotar aquí, para el triángulo GEF,
AEF, se tiene que el ángulo externo proyectado por la proposición 16, el ángulo AEF, va a ser mayor que los ángulos internos, y dentro de esos ángulos internos podemos tomar este, que es el ángulo EFG. Esto demostrado, como digo, en la proposición 16. Entonces, la proposición 16 se hace esa demostración que lo hice en 2 videos, y se está diciendo que que el ángulo AEF es mayor que el ángulo EFG, que es interno. Entonces, eso va a suceder si las dos líneas, la línea AB y la línea CD, se unieran en algún punto. Formarían un triángulo y el ángulo AEF, repito, sería mayor que EFD. Pero, si nuestras líneas realmente son paralelas, pues ellas nunca se van a encontrar en algún punto. Por lo tanto, para que las líneas sean paralelas, los dos ángulos son iguales. Vuelvo y repito de otra manera. Si el ángulo AEF es mayor que el ángulo EFG, quiere decir que estas líneas no son paralelas. Por lo tanto, para que sean paralelas, esos dos ángulos tienen que ser iguales. Ahora, que si los ángulos son iguales y se fueran a encontrar en algún punto, sería un absurdo, porque no ocurre. Ya demostrado por la proposición 16, siempre este ángulo tendrá que ser mayor que este ángulo. Y para que no suceda, no se tiene que formar un triángulo. Y para que no se me forme un triángulo, pues las líneas tienen que ser paralelas. Esa es la demostración de reducción al absurdo de esta proposición 27. Hay algo bien interesante también que se puede definir ayudándonos en el libro. No referencian la proposición 15, pero para mí es importante tenerla en cuenta porque la proposición 15 dice que dos líneas que se cruzan tienen los ángulos opuestos iguales. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya se demuestra que estas líneas, si tienen estos dos ángulos iguales, como estoy planteando aquí, entonces se dice que son paralelas, como pasa acá. Entonces vamos a decir que estas dos son paralelas realmente. Al ser paralelas, entonces se cumple esta condición, que este ángulo y este son iguales. Y a consecuencia, los voy a dibujar en el mismo color. Los ángulos alternos, los demás ángulos alternos también son iguales. Veamos por qué. Este ángulo de acá, por la proposición 15, si tomo estas dos líneas cruzadas, su ángulo opuesto va a ser igual. Entonces, este ángulo que dibujo en azul va a ser igual a este. Y adicionalmente, este ángulo va a ser igual también a este, por la misma relación. Entonces, los ángulos alternos externos, que son C, F, y este que lo puedo llamar con otra letra H, y aquí I, pues también estos ángulos que están en este punto, el ángulo CFH y el ángulo IEB, pues también van a ser iguales. Ahora, recordando que si yo tomo este ángulo llano que voy a dibujar en rojo acá, esta línea aquí, y la divido por esta sección, pues se me va a formar este ángulo. Aquí va a pasar lo mismo, se me va a formar este ángulo. Y como este ángulo y este ángulo es iguales, y dice una de las reglas de que un ángulo se puede dividir en 180 grados, ahí coloco la proposición, pues si este ángulo tiene un valor, con este se complementarán los 180. Y si este tiene el mismo valor y complementa 180, este que está en rojo, que es AEI, va a ser igual a CFE. Y por consiguiente, dice también, volvemos a la proposición 15, que los ángulos opuestos son iguales. Entonces, este va a ser igual y este también va a ser igual. Entonces, ahí se relaciona toda esa cadena de ángulos. Solo se trabajó con el ángulo AEF y el ángulo EFD. Pero también existe la correlación
por relaciones sencillas con la proposición 15 y la proposición que no me acuerdo en este momento, que les escribo ahí, pues se encuentran que hay la relación y que esos ángulos alternos todos son iguales. Hablando de ángulos alternos, este ángulo interno que tengo acá, el ángulo BEF, su alterno sería el ángulo CFE. Y para el ángulo HFD, su alterno sería el ángulo IEA. Y se nota que son iguales. De esta forma, y por todo este análisis, se ha demostrado que las líneas paralelas tienen esa relación y que si no, pues que se van a encontrar en algún punto porque me van a generar un triángulo y cumplen la proposición 16. Nos vemos en un próximo video, espero que les guste. Continuaremos ahora sí describiendo unas líneas paralelas o construyéndolas.